Buenos días, amigos del grupo de WhatsApp Internacional Instrucción Teológica. En esta ocasión vamos a presentarles el libro 8 bases para el estudio de la escatología, que durante esta semana vamos a estar comentando, y esta es la tercera edición, con la edición 2017 de este material, que fue la última, y que también tuve el privilegio y el gran honor de que sea mi amigo el pastor Antonio Valladares quien haga el prólogo y también un comentario acerca de este material, que está a disposición de cada uno de ustedes, y que dentro de la temática que conlleva vamos a estar hablando de lo que es la escatología, la importancia de la escatología, riesgos en el estudio de la escatología, las divisiones de la escatología, la interpretación de la escatología, algunas características generales de la escatología y las notas en general de la escatología, así como las escuelas contemporáneas de interpretación de escatología, y un panorama general de todo lo que es la escatología. Vamos a hablar de las cuestiones que son cuestiones técnicas en esta temática. Este libro, esta edición 2017, incluye también una reflexión hermenéutica sobre las teorías escatológicas que se han dado, sobre todo en este tiempo que estamos ya considerando que estamos en el tiempo del fin, según lo explica Daniel y también otros libros de escatología del Nuevo Testamento. Y incluye también el tema de lecciones de la infiltración escatológica jesuita. En el apéndice hablo también de Leroy E. Fromm, que es el creador de la teoría conspiracionista del futurismo como invento jesuita, y lo describo históricamente, y también presento algunos argumentos para rebatirlo teológicamente. Joaquín de Flores, presentamos también el surgimiento del historicismo, que es un tema que en este momento, sobre todo por la línea del adventismo, está en boga, y hacemos un comentario muy extenso acerca de esta temática que sobre todo en redes sociales está teniendo muchísimo auge. Así que pues adelante, vamos a tener esa temática durante esta semana. Y ya le he pedido también a mi amigo el pastor Valladares para que haga un comentario acerca de su prólogo que él hace de este material, el cual ya tiene también en su disposición. Y yo creo que va a ser muy interesante hablar de las cuestiones que son más técnicas, no son románticas. Yo lo entiendo, que en muchas ocasiones queremos ya adentrarnos y acabarnos el tema de la escatología en los acontecimientos actuales, pero para que podamos hacer incluso hipótesis o teorías respaldadas fuertemente, necesitamos tener las bases para el estudio de la escatología, que es lo que vamos a ver durante esta semana. Y el día de hoy estaré presentando una introducción general a este material que vamos a estar estudiando en esta semana. Saludos. Audio número 2. Dios se ha revelado a todos los hombres de varias maneras, de una manera general y también de una manera específica. De una manera general lo ha hecho por medio de la creación, por medio de la conciencia y por medio de la historia humana. Pero de una manera especial o particular lo ha hecho a través de la palabra oral, que es de Adán a Moisés, de una manera escrita de Moisés a Juan, y más específica de una manera encarnada a través de la llegada del Hijo de Dios, como dice Hebreos 1:1. Así que la escatología es parte de la revelación escrita, pero también de la revelación encarnada, porque la escatología viene de eschatos, en lo último, el último. Bueno, se da el nombre de apocalíptico a género literario que trata temas pertenecientes a la escatología y que podemos encontrar precisamente en diferentes tipos de escrituras bíblicas y también extrabíblicas que hablan acerca del porvenir. Aunque en la tradición judía el término apocalíptico se trata de la literatura de la época tardía del Antiguo Testamento, es decir, del periodo intertestamentario, después del canon y antes de que se abra el canon del Nuevo Testamento.
Entre los cristianos, sin embargo, el tema de la apocalíptica está basado en los escritos inspirados principalmente en Ezequiel, Daniel y Apocalipsis, aunque existen otros pasajes que son también de tipo apocalíptico. Todos esos que apuntan al último tiempo, como lo dice 1 de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Que inicia, los últimos días inician con la venida del Mesías, según Hebreos 1:1, y su obra de restauración, es decir, cuando restaure todas las cosas para entrar en el reino, en Hechos 1:6. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento abundan en contenido apocalíptico o escatológico que apuntan hacia Jesús. Todos los eventos apuntan hacia una persona, que es Jesucristo, y lo relacionan todo al destino de la humanidad y del mundo. Son dos cosas interesantes que debemos saber. Uno es el destino de la humanidad y otro es el destino del mundo. Es decir, esos dos aspectos abarca la apocalíptica. El interés por el futuro, desde luego que ha cautivado la mente de cristianos y no cristianos por todos los siglos. Es interesante cuando los temas de escatología se trata, le interesa a los cristianos y le interesa también a los no cristianos. Y les interesa para bien o para mal. Cuanto más ahora que estamos y que somos testigos de acontecimientos que son de dimensiones apocalípticas y que todos los acontecimientos que están sucediendo realmente nos están hablando de algo grande sobre el mundo, sobre la historia de la humanidad. Por esta razón han surgido dos extremos dentro del mundo evangélico. Por un lado están los insensibles a las señales legítimas de los tiempos, aquellos que dicen no nos interesa y no necesitamos tocar el tema de la escatología o profecía bíblica. Y por otro lado, los sensacionalistas que ven en cualquier acontecimiento cotidiano alguna profecía cumplida y cada día van aplicando textos descontextualizando de su contexto bíblico. Si hay algún momento en que la iglesia necesita conocer los planes de Dios para el futuro, es ahora. Pablo diría hoy a los creyentes, no quiero que ignoréis acerca de la escatología, como lo dijo en 1 Tesalonicenses 4:13. Y en ese sentido, la popularización de los falsos profetas de estos tiempos ha llevado a la iglesia a un adormecimiento en general y un alejamiento de la verdadera profecía bíblica, adoptándose posturas como las de la teología del dominio, del origen, que algunos de ellos proceden del romanismo, de origen romano, derivados de Agustín de Hipona de línea postmilenialista. Además, pulula un sinfín de posturas confusas en las redes sociales que confunden a los cristianos y apartan de la ortodoxia de la escatología revelada y se cae en muchos extremos que se convierten en malos testimonios para la gente. Se trata entonces de una señal inequívoca de que estamos en el final de los últimos días, pues la señal de ellos es que desatenderían en este tiempo factores de peligro para la iglesia que califican al tiempo como tiempos peligrosos, según Timoteo 3:1. Debido a estos agentes perturbadores de la verdad, entre los que incluyen los siguientes títulos. Se les dice lobos rapaces en Hechos 20:29, falsos maestros en 2 Timoteo 4:2, obreros fraudulentos en 2 Corintios 11:13, falsos ministros en 2 Corintios 11:15, falsos profetas en Mateo 7:16, falsos apóstoles en Apocalipsis 2:2, 2 Corintios 11:3. Así que Satanás es un disfrazado de ángel de luz y de ahí la necesidad del discernimiento espiritual y del conocimiento bíblico de la escatología hoy. Por esta razón es importante contar con bases fundamentales para estudiar la escatología y este material que les presentamos se ocupa precisamente de esto. Este es el tercer audio donde estamos haciendo la introducción general, la presentación del tema de esta semana, que está basada en el libro 8 Bases para el Estudio de la Escatología, que ahí presento la portada que ustedes tienen. Es del primer fascículo. Por el momento tengo ya publicados 7 fascículos de escatología y estoy escribiendo otros más, el próximo del cual, el 8, que se trata precisamente de 7 citas directas de el pretribulacionismo, en donde presentamos
desde los argumentos del Señor Jesucristo, del apóstol Pablo y de Juan en su evangelio, en sus cartas y en el libro de Apocalipsis, donde presenta el pretribulacionismo en citas directas. Entonces, interesante todo lo que en este momento estamos haciendo. El 1, sin embargo, es importante porque presenta las bases para el estudio. No podemos volar, no podemos correr si todavía no gateamos en el tema de la escatología. Entonces es importante, ahí en la portada ustedes ven que en la contratapa está el pastor José Antonio Valladares, que es licenciado en teología, especializado en escatología, quien hace ese prólogo, y que también allá presentamos en forma de columnas las bases. ¿Por qué las bases? Porque primero tenemos que establecer para poder trabajar en la escatología, necesitamos establecer bases. No podemos poner el techo si no hay bases. Entonces es importante, en las 8 columnas presentamos las 8 bases, que es la primer columna, lo que es la escatología. Necesitamos ubicar bien claramente, saber qué es la escatología y cómo se organiza el estudio de la escatología. Segundo, debemos de hablar en la segunda base, es la importancia de la escatología. Desde diferentes ángulos vamos a presentar la importancia desde el aspecto teológico hasta el aspecto filosófico y el aspecto histórico de la importancia de la escatología. Luego en la tercera base habla de los riesgos que se pueden correr, porque necesitamos saber que no es solamente agarrar y empezar a estudiar escatología. Yo veo que muchos escatólogos amateur digo porque no han tenido una escuela de formación en las bases de la escatología, se aventuran a estudiar la escatología y a presentar incluso hasta teorías atropellando todo tipo de textos y no hay bases. Luego, las divisiones, cómo se divide la escatología para un estudio más correcto, para una línea muy importante desde sus divisiones en cuanto a personas, en cuanto a tiempos, o sea, diferentes tipos de cómo se dividen para que no se revuelva el tema de la escatología. La interpretación, aquí nosotros hacemos mucho énfasis en el tema de la hermenéutica, sobre las dos líneas, cómo vino la interpretación de la línea simbólica de la profecía y la interpretación literal, que es donde hablamos precisamente de la escuela gramático-histórico y cómo se interpreta también la escatología. Hacemos mucha historia sobre esto porque para nosotros es muy básico, porque todo aquí es cuestión de hermenéutica. Y encontramos en la sexta base las características que tiene la profecía, desde que si son las características de doble referencia o doble o triple cumplimiento, profecías qué naturaleza tienen, si están en poesía, si están en qué género, todas esas cosas es importante entender las características. También el profeta, conocer las características del profeta y de qué manera habló el profeta, porque eso nos va a dar una idea en el momento de interpretar los tiempos en el que los dijo. En el séptima base están las notas principales de la escatología, donde vamos a hacer un recorrido por toda la temática más básica desde el Antiguo al Nuevo Testamento, con los temas centrales de la escatología. Incluso vamos a hacer un mapa de 12 acontecimientos futuros que todavía están a suceder, aunque no vamos a profundizar en ellos, sí vamos a presentar el mapa con bases para que tengamos una estructura del cual nosotros basemos toda nuestro estudio, todo con fundamento bíblico. Y por último, vamos a hablar de la octava base, que es las escuelas modernas de interpretación. Es importante que las conozcamos porque de pronto hay gente que revuelve, primero parece que es amilenarista, parece postmilenarista, parece pretribulacionista y después parece mitribulacionista y después no conoce las escuelas. Y al no conocer las diversas escuelas, entonces revuelve toda la escatología, que tomando un poco de aquí, allá y de todo, y hace una ensalada que no concuerda, porque está poniendo marisco con res y pollo y todo junto a la vez y ya no se perdió. Entonces las 8 bases son importantes para que nosotros tengamos fundamento al momento de interpretar escatología. Yo sé que vamos a ir paso a paso, no corramos, no nos adelantemos, pero estas bases son muy importantes para estudiar la escatología. Dios le bendiga, el pastor José Antonio Valladares.
desde Barcelona, España, tiene la oportunidad de participar en este grupo prestigioso de instrucción teológica por haber sido invitado por el pastor Salomón Tuyú de la Cruz a elaborar el prólogo del fascículo número 1 de las 8 bases de interpretación de la escatología, el cual es un material de vital importancia para este último tiempo, donde se oyen tantas voces interpretativas, pero muchas de ellas están siendo utilizadas por la emoción, por el sentimentalismo y muchas veces hasta por el escepticismo. Y creo que en este desorden escatológico que se oye en muchos lugares, era menester que Dios usara a un hombre guiado por el Espíritu Santo, como ha sido el pastor Salomón Tuyú de la Cruz, para elaborar este tipo de material clave que todo ministro del Señor debería tener en sus bibliotecas personales. Por la gracia y la misericordia de Dios, he sido graduado de licenciado en teología y especializado en escatología. Tengo 40 años en el Evangelio, de los cuales 25 años ha sido a través de la gracia del Señor, ministro de Él. Fui llamado a los 15 años y a los 16 comencé a tener iluminación de parte del Espíritu Santo con respecto al área de la profecía bíblica. Comencé a entender la profecía como si me estuvieran hablando del ABC del abecedario. Todo lo hace el Espíritu de Dios. La gloria es para nuestro Señor, que es el que nos capacita, nos orienta, nos guía, nos fortalece y nos da la sabiduría de lo alto. Creo que es importante alzar la voz con una sana interpretación bíblica en el área profética en este último tiempo, tiempo en que la iglesia va a ser arrebatada, va a ser sacada de este mundo decadente, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, las profecías se están cumpliendo, las piezas se están movilizando, todo está encajando. Cristo viene, es el mensaje profético más seguro que se debe enseñar, que se debe impartir. Pero para no caer en error en la interpretación bíblica, en el área profética, es menester que usted pueda tener en sus manos este tipo de material escatológico elaborado por el pastor Salomón Tuyú de la Cruz, el cual estimo y aprecio. Y sé que Dios le seguirá dando sabiduría de lo alto para fortalecer y capacitar al cuerpo del Señor Jesucristo en esta área escatológica, el cual es muy apremiante que haya salido al aire este tipo de material. Agradecido del Señor por su servidor. Les estimo, los aprecio y desde la distancia, desde Barcelona, España, le mando un fuerte abrazo. Dios le bendiga.